Muy buenos días a la audiencia de Transcontinental, la 98.1 de Hernandarias. Aquí por la gracia de Dios estamos nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Hoy, sábado 13 de junio del 2020, un sábado un poco húmedo, por cierto, está lloviendo. Tenemos casi 100% la humedad relativa al ambiente. Y bueno, estamos en un día lluvioso, pero por la gracia de Dios podemos transmitir el mensaje de la salvación, el mensaje de la palabra de Dios, compartir aquellas buenas noticias que Dios tiene en la palabra. Buenos días, Jorge. Buen día, Adrián. Buen día para todos los escuchas de esta radio. Realmente estamos muy contentos de poder acompañarles en este sábado lluvioso, ¿verdad? Parece que esta noche nos espera un poco de frío, así que hay que prepararse. Así es. Y buenas noches ahí, Marcia, está Juanita también. Buenos días, Jorge, y a toda la audiencia. Gracias a Dios por estar nuevamente compartiendo con todo en esta mañana. Sí, un día muy lluvioso, húmedo vamos a tener hoy. Sí. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Nuevamente para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bien, por la gracia de Dios, hoy tenemos un tiempo más para difundir el mensaje, la palabra de Dios. Y antes quiero pedir al hermano Jorge Santa Cruz si nos puede guiar en palabras de oración y así pedir que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre que estás en los cielos y también con nosotros, acompañándonos, rogamos que tú puedas tomar control de todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Rogamos la guía de tu Espíritu Santo y que tú bendigas cada hogar que está abriendo las puertas a esta transmisión en sus casas. Señor, que tú prepares su corazón y que tú nos guíes a toda verdad. Esto te lo pedimos por el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, gracias a Dios. Como ya dije, hoy tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor y poder también transmitir, difundir a través de esta radio que por la gracia de Dios se nos concede la oportunidad para compartir. Hoy trajimos un tema, Jorge, Juanita, Marcia, Sí. un tema bastante interesante que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, y el tema es, Jorge, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Entonces vamos a abrir en nuestras Biblias en el capítulo 5 de San Mateo y vamos a leer los versículos 1 hasta el 12, donde está registrado el sermón del monte y las bienaventuranzas, y tratar con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor, ir desarrollando estos 12 versículos en este tiempo que estamos teniendo. Vamos a comenzar la lectura. Sí, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 12. Está bien. Empiezo yo con 2 versículos y después con 3 versículos. Dice Mateo 5, versículo 1. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Tenemos estos 12 versículos que nos habla de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es la traducción del término griego makarios. No es una oración que pide bendición, notablemente no es una oración que pide bendición, sino que ratifica una bendición, un estado ya bendecido. Sí, un estado de bendición. Un estado de bendición. Sí. Entonces existe una palabra en griega que es eulogia también, que hace referencia a ese estado. Esa palabra eulogia se traduce como bendecido o bendecida. Y entonces, qué importante estos términos, es descubrir un poquito lo que significa la palabra bienaventurado. Nosotros también solemos decir 3 veces feliz. Bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. Sí, exactamente, sí. Feliz, feliz, feliz. Hay que entender que se trata de un estado, algo que ya está hecho, está, exactamente. ¿verdad? Eso es una bienaventuranza, algo que ya está, es un estado. Exacto. No necesitamos hacer nada para recibir esta bienaventuranza. Es algo que ya está hecho. O sea que no es algo que nosotros le pedimos a Dios, sino es un estado que Dios ya nos dio. Ya fuimos bendecidos, ya somos bienaventurados, ¿verdad? Incluye en el paquete de la salvación, ya de la gracia, ¿verdad? Sí, eso es algo que también... Lo interesante de la bienaventuranza es que nos va mostrando a la persona que originó todo esto, que es Cristo, ¿verdad? Sí, todas estas bienaventuranzas, vamos anticipando ya, ¿verdad? Sí. Las bienaventuranzas nos llevan al autor y consumador de la salvación, que es Cristo. Lo notable también, Jorge, Juanita, Marcia, es que el Señor estaba comenzando su ministerio con los discípulos ahí en San Mateo. Comenzamos ahí nomás los evangelios. En el capítulo 5 Él es como que ya les muestra el privilegio que ellos tienen en el reino de los cielos y cuál es la posición de cada uno de sus discípulos, porque dice, juntada a la multitud y a sus discípulos, Él le empezó a enseñar estas cosas. Viendo la multitud, dice el versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Él vio la multitud, se ve que le seguía mucha gente al Señor ya desde ese entonces, pero Él dice, vinieron a Él sus discípulos también que estaban con Él. Yo creo que el Señor Jesucristo le quiso manifestar esa posición de bienaventuranza ya que los discípulos tenían desde el inicio con Él y lo que iban a gozar después en el reino. Algo interesante para los que nos escuchan y que no son cristianos, que las bienaventuranzas son como un estereotipo hoy en la sociedad. O sea, sí. Algunos dicen, esa persona es misericordiosa, esa persona tiene paz, le gusta la justicia. Bueno, es una persona religiosa. Ese es el estereotipo que tiene la gente con respecto a estas bienaventuranzas, sí, a estas características. Y lo triste de las personas que no tienen a Cristo en su corazón es que piensan que si yo me voy a la iglesia, que yo decido ser cristiano, voy a tener que ajustarme a reglas. Y no sí, es así. La religiosidad del hombre sí exige reglas, pero en Cristo nosotros tenemos libertad, salvación. Eso me quería aclarar. Bonita, querida. Sí, no, interesante es que este sermón, como Adriana había dicho, iba dirigido al pueblo de Israel, ¿verdad? A los hebreos. Y ellos quizás estaban esperando un discurso totalmente diferente a lo que el Señor Jesucristo dio en esta oportunidad, porque este pueblo pasó por muchas cosas, porque los romanos, estaba bajo el poder de los romanos, que era un pueblo muy cruel, ¿verdad? Despiadado, y llega aquí el Mesías, que es el Señor Jesucristo, y ellos esperan un discurso que le diga, bueno, vamos a salir de esta opresión, vamos a salir de esto.
Sin embargo, es totalmente diferente el discurso que va escuchando, que escucha el pueblo judío y que no le gustaría escuchar eso que van a escuchar en las bienaventuranzas. Cómo uno tiene que actuar, cómo uno tiene que ser, porque ellos quizás pensaban, bueno, vamos a gobernar este reino, pero con las fuerzas. Pero sin embargo, es totalmente diferente a lo que el Señor Jesucristo acá le propone, ¿verdad? Así es. Y notablemente le presentan 9 estados de bienaventuranza, o sea, 9 tipos de bienaventuranza en estos versículos que hemos leído desde el 1 al 12. Son 8 o 9 bienaventuranzas que vamos a ir viendo juntos. Sí. Bien, para los que quieran enviar mensajes, tenemos la línea. Jorge, no sé si querés confirmar la línea telefónica. Si quieren enviar algún WhatsApp, algún mensaje, ¿verdad? O algún saludo, está Adrián recibiendo los mensajes en el 0984-182-224. ¿Y el tuyo también, Marcelo? Yo estoy mirando por Facebook. Sí. Y le estoy viendo acá al hermano, nuestro hermano misionero, hermano Eliezer Medina, está presente. Bueno, Muchos saludos para el hermano. La hermana saludos. Anselma, hermano Diego Barreto, Esteban, el hermano Alberto Penayo, Qué bueno. Gladys Méndez. Allí para todos saludos. ellos. También quiero saludarle en especial hoy a un nuevo convertido que se llama Antonio, que está de cumpleaños. Que el Señor le bendiga y cumpla muchos años más de vida. Muy bien, gracias a todos los hermanos que están ahí conectados en el Facebook, nos están viendo, y bueno, queremos agradecerle también por las oraciones a nuestro favor y por este ministerio aquí en la radio. Muy bien, vamos a continuar. Dijimos que es un estado ya bendecido, la bienaventuranza, y empezamos entonces el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué notable lo que dice aquí el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Y notablemente los pobres en espíritu no son aquellos que diríamos carecen de una comodidad física o material, o como nosotros conocemos, decir pobre persona, qué humilde que es. No se refiere a eso. Pero sí se puede comparar con eso, ¿verdad? Se Porque una podría, persona pobre es una sí, persona que no tiene nada. Exactamente. Una persona pobre en espíritu son aquellas, o las personas pobres en espíritu son aquellas que se sumergen en sí mismas en la gracia de Dios. O sea, esperan única y exclusivamente en la benevolencia y en la gracia de Dios. Sí. No tienen otra cosa en donde apoyarse. Exacto. Se vacían de sí mismos. Se vacían y de se sí sienten que no son capaces por sí mismos de nada. Entonces ahí es donde Dios puede obrar en la vida de las personas. No hay razón de ser orgulloso y autosuficiente. Exactamente. Se vacían de sí mismos. Es lo que hizo el Señor Jesucristo, Sí, ¿verdad? sí. Él se vació a sí mismo. O sea, Él vino, dice, como dice Filipenses 2, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así dice, es. ¿verdad? Que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Nosotros tenemos también que despojarnos de nosotros mismos. Que notablemente son esas personas que reconocen su estado espiritual, que están en bancarrota, ¿no? Que están ante Dios con tanta necesidad. Y me viene a la mente aquel recaudador de impuestos, aquel publicano que entró en el templo y él dice, lo único que se hacía, golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Creo que esa es una manifestación de pobre en espíritu ante Dios, ¿verdad? Ese recaudador de impuestos es interesante, como él no vio en él absolutamente nada de qué gloriarse. Vio Exacto. una persona totalmente despojada, Se sintió tan bajo, ¿no? despreciada, tan bajo, lleno de pecado. Y así nosotros tenemos que despojarnos, ¿verdad? Así De es. nosotros mismos. Y dice aquí la palabra del Señor, bienaventurados esas personas que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilloso es pensar en esto, ¿no? Qué gratificante saber que está preparado un reino celestial
para esa persona. Y notablemente el Sermón del Monte comienza con esa bienaventuranza, de bienaventurados los pobres en espíritu, porque el que no tiene esa característica, entonces es difícil heredar el reino de Dios. Y por ahí quería comenzar el Señor Jesús a explicar ese sermón, ¿no? Y sin olvidar que la bienaventuranza es 3 veces feliz. Entonces Sí. es feliz las personas que son pobres en espíritu. Entonces cuando no gozamos de esa felicidad es porque algo está faltando, ¿verdad? Dice, sí, dice nomás Mateo 11:29, dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso. Entonces, es importantísimo aprender a despojarnos de nuestro orgullo, de lo que somos nosotros, y vaciarnos completamente. Eso es ser... Hay una frase que siempre me gustó, dice, si somos pobres de espíritu, somos capaces de calificar honestamente nuestro propio trabajo. O sea, vamos a saber ubicar aquello que hacemos, aquello que decimos, vamos a saber poner en donde corresponde y saber utilizar especialmente en lo espiritual. Nosotros tenemos el versículo 3, ahora que estamos viendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, el versículo 4, si no hay acotación, Juanita, no sé si querés decir algo sobre el versículo 3. No, y justamente estaba pensando en lo que recién estuve hablando también. Sí. Los pobres en espíritu, ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos? El pueblo, pensando un poco al pueblo hebreo, ¿verdad? Ellos querían querían tener un reino propio, que estaba bajo el yugo de los romanos, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo iban a llegar? No con la fuerza que normalmente el mundo piensa, sino, como dice acá, los pobres en espíritu. Esos son los que van a tener ese reino, los que realmente se entregan al Señor, los que realmente están bajo el poder de Dios, esos son los que van a tener el reino de los cielos, los pobres en espíritu. Creo que llevando a la vida real también se puede decir, ¿verdad? Cuando ya no sé más qué hacer, no tengo más dónde recurrir, ahí voy al Señor, porque reconozco que no hay en ninguna parte ningún apoyo, ni nadie en quien confiar. Muchas veces sentimos esa situación, ¿verdad? Sí. Que no podemos confiar en nadie puede resolver nuestros problemas y nos sentimos solamente nos cabe recurrir al Señor. Y muchas veces el Señor, Dios mismo nos lleva a ese estado para que nosotros podamos llegar a Él vacíos de nosotros mismos. Hay algo que hay que rescatar, que el hombre natural, apartado de Dios, no siente esta necesidad. Exactamente. No siente esta necesidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Si nosotros en realidad sentimos que está todo bien, porque la sociedad en general piensa que está todo bien en su vida, así como está hoy circulando normalmente, trabajando, pero hay que mirar un poco. Dios nos llama a reflexionar y nos dice que hay una bienaventuranza pobres de espíritu. Así es. ¿Verdad? Que no tenemos que sentirnos orgullosos, vaciarnos de nosotros. Y el Señor tal vez quiso también enseñarle a sus discípulos, porque imagínense, los discípulos estaban con el mejor maestro, con el Señor Jesucristo, y para que ellos no piensen más de sí mismos también, decir, nosotros andamos con Jesús, nosotros estamos aprendiendo de Él todos los días, y podían haberse enorgullecido, subido el orgullo en ellos. Pero el Señor, ya comenzando su ministerio con ellos, le dejó bien en claro que la bienaventuranza no se gana por uno mismo, la bienaventuranza la da Dios, y de que también no somos capaces de nosotros mismos tener ese estado de bienaventuranza. No somos capaces. La bienaventuranza, el Sermón del Monte dice, busca producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús quería transmitirle a sus discípulos, una pobreza genuina de espíritu. ¿Y cuánto necesitamos nosotros también hoy en día, ¿no es cierto?,
como hijos de Dios, como siervos de Dios, como líderes, ¿verdad? Porque es diferente un líder que dice, bueno, hagan lo que yo digo, lo que yo quiero y todo va a salir bien, y ni se acuerda del Señor muchas veces. Entonces un líder cristiano, un líder evangélico, podríamos decir, es aquel que dice, con la ayuda y la gracia, la misericordia de Dios vamos a hacer tal cosa, y con el poder del Señor vamos a ir adelante, ¿verdad? Porque eso es lo que le quería mostrar el Señor Jesús a sus discípulos, que ellos, mientras sean pobres en espíritu y se reconocían su necesidad de estar frente al Maestro, las cosas iban a ir bien, iban a ser bendecidos, y ya le estaba prometiendo un reino, ¿verdad? Así es. Muy bien, seguimos. El versículo 4 dice, otra bienaventuranza sería la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué interesante este ya, aparte de ser pobre en espíritu, reconocer, me imagino, por ejemplo, este recaudador de impuestos que mencionamos recién, publicano que fue al templo a orar, dice que él se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Normalmente una persona afligida, una persona que está reconociendo la gran necesidad de Dios y que a la vez le viene a su mente todas aquellas cosas malas que hizo, le invade la tristeza. Y cuando invade la tristeza, normalmente hay un reconocimiento mental, ¿verdad?, de nuestra mente y de nuestro corazón hacia este ser superior que es Dios. Y eso nos trae lágrimas muchas veces, nos hace llorar. Y dice aquí la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran. A veces decimos, no, llorar no es de hombre, ¿verdad? Los hombres no lloran. O algunos dicen, no, esta persona no llora luego. Pero a veces, hermanos y amigos que nos están escuchando en esta mañana, es bueno derramar lágrimas delante de Dios. Y los hombres también lloran. Los hombres también lloran, ¿no? Y a veces se piensa que es una señal de debilidad el llorar. Sin embargo, ¿qué nos dice acá el Señor Jesucristo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos son los que van a recibir la consolación. Son las personas quizás que le tengamos como débiles, sin embargo, es una filosofía totalmente diferente a la del mundo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, son los que lloran los que van a recibir consolación, ¿verdad? Aquellos que reconocen realmente su pobreza espiritual, ¿no? Sí, hay una relación entre la primera bienaventuranza, ¿verdad?, y la segunda. Y la segunda. La de pobreza espiritual, ¿verdad?, y de llorar. Exacto. En realidad, cuando yo me doy cuenta de mi estado, cuando me vacío de mí mismo, ¿verdad?, entonces indudablemente yo ahí voy a llorar porque veo mi condición de pecado. Así es. Lo que dice, los que son bendecidos, a veces pensamos que llorar no es bueno o no es de hombre, como dijo Jorge, pero los hombres también lloran. Los que son bendecidos por el llanto, por su propia falta, pueden recibir consuelo en el trabajo atendiendo sus errores. Qué notable es reconocer, a veces hacemos mal una cosa, a veces cometemos un error en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro desempeño en el día a día, y qué importante es tener esa gracia de reconocer y pedir perdón primeramente al Señor, ¿no es cierto? Hay veces que también debemos reconocer ante los hombres, ante nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hermano en Cristo. Y qué lindo es tener esa gracia de Dios de decir, hermano, yo reconozco que fallé, yo reconozco que hice mal, pido perdón. Y el perdón que hace, dice que el perdón sana las heridas. Cuando alguien perdona, tanto el que pide perdón como el que perdona son sanados, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo es poder experimentar eso. Y aquí la palabra de Dios lo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si hay alguien que lloró, pero lloró verdaderamente, fue el Señor Jesucristo. Sí. Él lloró por la calamidad del estado del hombre natural sin Dios.
Así mismo. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar una y otra vez a través de esta radio. Mi amigo, mi amiga que nos escuchas, Dios nos ve a nosotros como desdichados, como pecadores. Y si hay alguien que lloró por ti, ese fue el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 23, el versículo 37. Imagínense el sufrimiento del Señor. Dice que lloró por la humanidad y decía por Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esa es la naturaleza del hombre, rechazar a Dios. Rechazar. Lastimosamente. Sí. Y Así Dios es. llora por eso, ¿verdad? Así es. Getsemaní, otra imagen, otro estado donde el Señor dice que su alma estaba afligida hasta la muerte. Vemos a un Señor Jesús con esa cualidad, esa sensibilidad humana, porque Él fue hecho hombre, ¿no es cierto? Sí, Y dice, cuando le vio a Lázaro, ¿se acuerdan? A su gran amigo, A su gran amigo Lázaro. Dice ahí en San Juan 11:35, Jesús lloró. Lloró. O sea que un ejemplo de alguien que haya llorado, quedó registrado para nosotros en la palabra del Señor, es el propio Señor Jesús. Un hombre que lloraba. Un hombre que lloraba, así mismo. El versículo 5, podemos seguir adelante, ¿verdad? Sí, adelante. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. De acuerdo al pensamiento de este mundo, una persona feliz, una persona, como dijimos, 3 veces feliz, es una persona que alcanza fama, que alcanza riqueza, buena posición quizás, o un buen estatus, o son felices las personas que se divierten, que pasan la noche, vamos a decirle, en las fiestas, y supuestamente, pensamos que, bueno, están divirtiéndose, están alegrándose esas personas. Pero, sin embargo, lo que acá el Señor Jesucristo nos está explicando, las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los que alcanzan esas bienaventuranzas? ¿Quiénes son los que realmente son felices? Y en este versículo resaltan los mansos, dice. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? El mundo siempre exalta a las personas que son agresivas, a las personas que muchas veces no importa pisar la cabeza de quien pise, con tal de alcanzar su propósito o el objetivo que esa persona tiene, ¿verdad? Sí. Y bueno, y se piensa que esa persona es una persona capaz, que es una persona realmente que vale la pena, ¿verdad? Porque obtiene lo que desean. Y de un lado está eso, el pensamiento del mundo, y del otro lado está la filosofía, que es totalmente diferente, la filosofía del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que son bienaventurados esos mansos, esas personas que realmente lo visualizamos como una persona débil quizás. A veces pensamos una persona callada, es una persona muy callada, una persona realmente mansa, decimos, ¿verdad? Pero, sin embargo, el Señor Jesucristo fue una persona mansa, lo describe la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no fue una persona débil. El Señor Jesucristo tenía un carácter realmente fuerte. Y en Mateo 11:29, quiero resaltar un poco, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Acaso le vemos a un Señor Jesucristo con un rasgo de debilidad, de cobardía, al ir a la cruz, al morir por cada uno de nosotros? No, ¿verdad? Sin embargo, es un acto de fuerza, es un acto no es de cobardía, o sea que no podemos relacionar una persona mansa con una persona que sea débil, o no son esos sinónimos, ¿verdad? No es señal de cobardía, sí. ¿Verdad? No es lo mismo debilidad con mansedumbre, ¿no? Y también la mansedumbre, por ejemplo, el doctor John MacArthur define como
poder bajo control. ¿Cómo es una persona mansa? Yo tengo, es un ejemplo, yo puedo, cuando una persona me agrede, cuando una persona quiere disputar conmigo, yo puedo devolver eso con mal también, ¿verdad? Sí. Puedo devolver un golpe por otro golpe. Pero sin embargo, yo tengo la capacidad de ser gentil con esa persona y de ser considerada. ¿Por qué? Porque yo tengo ese poder, tengo controlado esa mi agresividad, mi ira, tengo controlado, entonces esa es la persona mansa. Humanamente no se puede controlar. Sí, Es Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo puede controlar eso. Solamente porque de otra forma, ni aunque uno vaya a un psiquiatra, a un psicólogo para que le enseñe cómo dominar, siempre va a salir ese viejo hombre ahí actuando con su blasfemia, con sus palabras deshonestas y todas esas cosas, sin actuar con mansedumbre. Es muy difícil, más todavía cuando una persona tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Sí. Y hablando de carácter, me llama la atención el carácter tan benigno del Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él estaba enseñando a sus discípulos, un carácter benigno. Un carácter benigno es aquel que piensa el bien también, piensa hacer el bien sin ofender, sin dañar, herir a nadie. Ese carácter benigno. A veces decimos, mi carácter me traiciona. Y es cierto, muchas veces nuestro carácter. Entonces debemos, ¿qué hacer? El Señor dijo ahí, recién Juanita citó, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Debemos orar al Señor y pedirle que el Señor trabaje en esa área de mi vida que es mi carácter, ¿verdad? Ser manso y humilde. El Señor Jesucristo dice que era manso y humilde, pero esa característica a Él no le restaba ni tampoco no le dejaba actuar, o Él actuaba, mejor dicho, también enérgicamente, como por ejemplo cuando entró en el templo y veía a los recaudadores de impuestos. Sí. ¿Verdad? Él actuó ¿Se de acuerdan? forma... Sí, sí. Él fue enérgico en eso y no salió de Tiró esa... todo, echó... No salió de ese rasgo de humildad y de mansedumbre. Aún así era manso. Notable que acá dice, 3 veces felices son las personas mansas, no las personas que son que tienen más fuerza, no las personas que agreden. Son mansos y bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que van a recibir esa tierra prometida las personas no agresivas, sino las personas mansas, dice el Señor. Y son bienaventurados esa clase de personas. Siguiendo adelante con el versículo 6, si alguien más nos quiere acotar, seguimos. Adelante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. En este contexto no habla de hambre, vamos a decir, físico, ¿verdad? El hambre de pan. El hambre de pan, sino que significa desear ardientemente esa justicia. Desear ardientemente la justicia que es de Dios, ¿verdad? Ilustra una justicia del reino de Dios. Son los actos justos de aquellos que reflejan la imagen de Dios en sus vidas. Este mundo, ahora pasamos por un tiempo difícil, donde no vemos justicia en el mundo, ¿verdad? Donde el mundo quizás está en un caos, donde todo se consigue a través de dinero. Muchas veces hay personas justas que se van a las cárceles, personas que realmente no cometieron tal pecado o tal, vamos a decirle, robo en este caso, o alguna, sin embargo, están en las cárceles, ¿verdad? Vemos tanta injusticia en este mundo, y ¿qué nos dice acá? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Solamente tenemos, vamos a decirle, nuestro Señor Jesucristo, esa justicia. Esa justicia. Quiero leer un poco en 2 Corintios 5:21, donde habla de esto. 2 Corintios 5:21. Si alguien encuentra, me pueden ayudar. 5:21. Sí. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuimos justificados a través del Señor Jesucristo. Y al ser justificados, entonces, ¿qué somos nosotros? Nos consideramos personas justas, ¿verdad? Justas. Y eso nos hace el Señor justos. Somos bienaventurados. 3 veces feliz somos ahora porque somos justos, ¿verdad? Delante del Señor. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un sinónimo de justicia es restauración de relación. Eso poco sabemos. Sí. Pero la justicia es restaurar una relación. Y hay algo que es injusto. El pecado obrando en la vida del hombre natural sin Dios. Así es. Y esa injusticia rompe la relación entre Dios y el hombre. No hay una comunicación, no hay una relación. Y Dios lo que busca a través de este sermón es que haya de nuevo una reconciliación a través de la verdadera justicia divina, ¿verdad? Que haya esa hambre y sed verdadera. Hambre y sed por Cristo, porque Por dice Cristo. la palabra de Dios que fuimos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Y Dios. tenemos paz para con Dios por medio de quién? Por medio de nuestro Señor De Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. O sea, que quiere decir que no es que nosotros como creyentes vamos a salir en las calles y exigir la justicia, ¿verdad? No, Y no, exponernos claro, a cosas claro. peligrosas porque en el mundo tendréis aflicción. Siempre No vamos va a a conseguir lo que más podemos hacer cuando vemos ese tipo de injusticia, tanto en el gobierno, en la política o en lo que sea, es orar, ¿verdad? Orar por nuestros gobernantes y por donde vemos la injusticia en el mundo y no podemos hacer nada, nos sentimos impotentes. Acá lo que piensa una persona cuando lee la bienaventuranza y no tiene a Dios en su corazón y tal vez no tiene mucha luz al leer la palabra de Dios, va a Sí. pensar, bueno, el que tiene hambre y sed de la justicia y que se haga Sí, se haga justicia. los derechos humanos, que todos sean iguales, y hablando de la justicia natural, no se refiere lastimosamente, No, para no, decepción sí. del que está escuchando estas palabras o esta radio ahora, no se refiere a eso, se Sí. refiere a la justificación, Divino. a poder encontrar una paz y una reconciliación con Dios. Miremos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él buscó justicia, pero ¿cómo buscó? Yéndose a la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, Se entregó. se entregó, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. en él. Hizo por cada uno de nosotros, para justificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque realmente van a ser saciados, dice el Señor. Porque aparentemente es injusto lo que sucedió con el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Sí. Siendo inocente fue a la cruz. Exacto. Ante los ojos humanos eso es una injusticia, ¿verdad? Y no luchó, Y nadie luchó y no ni luchó siquiera el para Señor ser Jesucristo. justificado. No abrió su boca No abrió para su- defenderse ni para buscar la justicia humana, ¿verdad? Porque él Exacto. sabía que tenía que hacer esa justicia por nosotros. Como cordero, dice, como cordero, como oveja, fue llevado Al matadero. Y no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Muy bien. Y Qué interesante estas palabras. Queremos, antes de continuar, ir saludando a nuestros hermanos, Dorcas y seguramente Jean también por ese ministerio Saludos para ellos. tan lindo que Jean está desempeñando allí en Florianópolis. Desde Florianópolis, él hace un soporte técnico increíble Sí, a la página sí, de la Nueva Testamento. Muchas gracias, querido Jean, nuestro querido hermano desde Florianópolis, por ese gran afecto y por tu ministerio también. Y ahí acompañando muy de cerca a Dorcas también. Tenemos al hermano Miguel Ángel Rodríguez, que Desde Uruguay nos está viendo también. Evelyn, en fin, varios hermanos, Naúm Santa Cruz. Tenemos a otros hermanos también que están conectados, así que muchas gracias a todos ellos. La hermana Raquel también. La hermana Raquel, muy bien, que el Señor les bendiga a todos y sean también bendecidos con la palabra en esta mañana. Sí. vamos Seguimos. un poco por San Juan, el capítulo 18 y el versículo 36. San Juan, 18:36 dice,
respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué nos quiere decir? Que esas bienaventuranzas, la felicidad, no se consigue con la fuerza, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. A veces para las personas que quizás que tengan otra filosofía, que no piensan así, esto es locura. ¿Cómo yo voy a callarme? ¿Cómo yo voy a ser una persona mansa? ¿Cómo yo voy a ser una persona que llora nomás y no defiende sus derechos, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, ¿qué nos dice acá? No es de este mundo el reino de Dios. Y que dejemos en la mano de Dios la justicia, ¿verdad? Sí. En el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos. Aquí se hace énfasis en nuestra actitud hacia los demás. Es un sentimiento que surge dentro de nosotros al tratar de comprender a la otra persona y querer ayudarle. Se demuestra en acciones la misericordia, ¿verdad? Sí. Y involucra a las personas. Es demostrar empatía, colocarnos en el lugar de la otra persona, colocarnos en el zapato de la otra persona, como se suele decir, ¿verdad? Entonces, eso es misericordia. Misericordia, muchas veces hay una tendencia de los seres humanos de sacar la vista nomás, ignorar a las personas que necesitan, ¿verdad? A las personas que nos piden amor, quizás no solamente podemos dar dinero o algo de ayuda, sin embargo, podemos también demostrar misericordia de otra manera, demostrando lo que Cristo nos demostró a cada uno de nosotros, ese amor verdadero, ¿verdad? Y la misericordia no es, viene una persona y te pide dinero y darle, toma, te doy un 5,000, un 10,000, ¿verdad? Eso es un acto frío. Sin embargo, tener misericordia es tener compasión por esa persona. El apóstol Pablo, creo, me manifestó en una de sus cartas, dice: antes sed benignos los unos con los otros. Y luego sigue diciendo: misericordiosos, amigables. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Ser misericordiosos y amigables. Ser amigos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos, le dijo a los discípulos, ¿no? Tener misericordia sería también quitar un poquitito la vista o vamos a decirle, dejar de ser una persona egocéntrica y mirar a las personas que nos rodean, ¿verdad? Poner la necesidad de la otra persona antes que a mi necesidad, ¿verdad? Eso sería ser misericordioso. Y el mayor ejemplo es la misericordia demostrada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros estando muertos en pecados, dice, y nos amó aun cuando no teníamos nada que en nosotros que Él hiciera para que seamos amados, ¿verdad? Sí. Cuando éramos sucios, pecadores, Él nos amó y se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Y les parece? Si tal misericordia demostró el Señor por cada uno de nosotros, no podemos tampoco, no podemos demostrar esa actitud hacia otras personas. Entonces, siendo que el Señor ya hizo todo por nosotros, deberíamos de hacer eso y vamos a ser felices, dice acá. 3 veces felices. Entonces, los misericordiosos, porque ellos también van a alcanzar misericordia. Hay una promesa también detrás de esto, ¿verdad? Sí. Porque yo, si soy misericordiosa, también voy a recibir misericordia. Y la mayor forma de demostrar la misericordia es predicando el Evangelio, llevándole la palabra de Jesucristo, mostrándole el camino verdadero a los incrédulos, a los inconversos. Es una de las mejores formas de mostrar misericordia, ¿verdad? Porque sabemos que si no conocen a Cristo, ¿dónde será su fin? Es la condenación, el infierno. Y si nosotros tenemos la posibilidad de mostrarle dónde está el camino vivo y verdadero, es un acto de misericordia, ¿verdad? Dios no vio necesidad a cada uno de nosotros. Así es. Y en vez de quitar la vista de cada uno de nosotros, en vez de mirar otro lado,
se involucró con nosotros y nos miró con amor, con misericordia, ¿verdad? Y todo, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo en la tierra, con los ojos misericordiosos de Él hacia los seres humanos, sanaba las enfermedades. Cuando veía a una persona necesitada, Él estaba ahí. Si tenían hambre, ahí estaba para darle eso también, ¿verdad? Entonces, de eso nos habla la misericordia. Sí. Y él, no sé si se terminó. Sí. La siguiente bienaventuranza es sobre los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante esta parte porque yo medité mucho en esto y humanamente parece que es imposible tener un corazón limpio como seres humanos, ¿verdad? Porque de ahí, del corazón del ser humano, ¿qué salen? Del corazón del ser humano salen los malos pensamientos, la muerte, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Normalmente eso es lo que sale del corazón humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un ser humano va a tener un corazón limpio? Y humanamente, si vamos a pensar, no vamos nunca a ver a Dios, porque acá dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces, ¿cómo? Pensando en todas las bienaventuranzas anteriores, ¿verdad? Los pobres en espíritu, los que lloran, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed. Los que tienen hambre y sed de justicia, el otro también que... Los pobres en espíritu. No, el otro que no se enojan, que son un carácter templado. Los mansos. Todo eso nos lleva a que tengamos un corazón limpio delante de Dios. Pero principalmente es cuando nos vamos a Dios sin segundas intenciones, cuando buscamos a Dios de todo corazón y reconocemos que es nuestro Salvador, que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado, y eso es lo que nos limpia de todo pecado y nos purifica y limpia nuestros corazones, ¿verdad? Como dice en 1 Juan 1:7, ¿qué dice? En 1 Juan 1:7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Exactamente. Ahí tenemos un corazón limpio, un corazón con deseo de buscar a Dios de todo corazón. Y es algo, pienso nomás que algo que no me gusta hacer mucho en mi casa es lavar los cubiertos, porque siempre está sucio otra vez. Pero si yo no lavo ese cubierto y utilizo ese cubierto sucio, no es bueno, ¿verdad? Debemos limpiar ese cubierto para volver a utilizarle, ¿verdad? Entonces, así también es nuestro corazón, porque de continuo, ¿qué hay en nuestro corazón? Solamente el mal. Entonces necesitamos esa limpieza continua para que estemos con corazón limpio y puro, hasta que lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo, y donde estaremos reinando con Él en su reino, y ahí sí seremos semejantes a Él, dice, ¿verdad? Sí. Pero mientras estemos en este mundo, necesitamos estar llenos del Señor, porque ¿qué dice también en Salmos 37:4? Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué primero es lo que tenemos que hacer? Deleitarnos en las cosas del Señor, estar lleno del Señor para que Él pueda conceder las peticiones de nuestros corazones. Sin un deleite, sin estar lleno del Señor, imagínense si Él concede las peticiones de nuestros corazones, será de una forma equivocada, ¿verdad? Por eso muchas veces tomamos malas decisiones, porque no estamos llenos del Señor. El Señor pide que nos deleitemos, que estemos llenos de Él, y que nosotros procuremos buscar a Dios en todo tiempo, que nuestra mente, nuestro corazón esté lleno del Señor. Así tendremos un corazón limpio. Y también después la otra bienaventuranza del 9 dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es algo que me llamó la atención también, porque hoy en día en la facultad hay una carrera que se estudia para ser intermediario, para poder mediar conflictos. Mediación de conflictos. Mediación de conflictos.
Pero de nada nos sirve mediar un conflicto si nosotros no buscamos a Dios, porque Él es el único que puede reconciliarnos. Y por medio de la palabra, y la única forma de reconciliación es evangelizándole a las personas que están en conflicto, ¿verdad? Y muchas veces buscamos humanamente, sabidurías humanas para mediar los conflictos y para que dos personas puedan entenderse otra vez. Pero buscando a Dios y buscando que el Señor sea el intermediario es la mejor forma de mediar los conflictos. Y Jorge puede hablar de la siguiente bienaventuranza. Como para ir encerrando porque la hora Para ir llega. encerrando. Sí, el versículo 10, ¿verdad? Sí, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los cristianos, los seguidores de Cristo, los que reflejan las bienaventuranzas en sus vidas, van a padecer persecución en todo tipo. En realidad, la obra de Cristo en nuestra vida, el testimonio de vida de Dios en nuestra vida va a causar odio o amor, rechazo o aceptación. Entonces, para ir cerrando, quiero decirte, mi amigo oyente, mi amigo, mi amiga, que Dios busca una reconciliación personal contigo. Dios busca una relación personal contigo. Y las bienaventuranzas tienen que ver no contigo, sino con lo que Dios puede hacer y provocar en tu vida. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 20 y termino. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién fue el que murió por ti en la cruz? Fue Jesucristo. El tema central de todas estas bienaventuranzas, estas bendiciones, es Cristo Jesús. Él murió por ti en la cruz. Él te ama y quiere perdonar tus pecados y cambiar tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón y Él entrará y será tu Salvador y Señor de tu vida. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos oyentes, en este día, y que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Y Dios mediante, si el Señor no viene, el próximo sábado estaremos nuevamente aquí en este mismo punto del dial, en la 98.1 Transcontinental de Hernandarias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Saludo a la hermana Grace de Amazonas. A los hermanos del Facebook, muchas gracias por el Chao, acompañamiento. Un abrazo a todos, fraternos, y que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos estamos encontrando el próximo sábado en este mismo horario. Muchas gracias por el acompañamiento. Y por este mismo canal, dice. Y por este mismo canal.